La historia de los Estados Unidos es un relato lleno de emociones. Desde sus humildes comienzos como un conjunto de colonias británicas en el siglo XVII hasta su posición como una de las superpotencias más influyentes del mundo, Estados Unidos ha pasado por transformaciones profundas que han modelado no solo su destino, sino también el curso de la historia mundial. Los primeros pobladores de lo que hoy es Estados Unidos no fueron los colonos europeos, sino los pueblos indígenas. La teoría más aceptada por arqueólogos e historiadores dice que los primeros humanos llegaron a América del Norte hace más de 15.000 años. Estos primeros pobladores cruzaron desde Asia a América a través de un puente de tierra conocido como Beringia, que conectaba lo que hoy es Siberia con Alaska, el actual estrecho de Bering. Este puente de tierra existía durante la última edad de hielo, cuando los niveles del mar eran más bajos y grandes extensiones de tierra quedaban expuestas. Con el tiempo, estos grupos de cazadores-recolectores comenzaron a dispersarse hacia el sur y hacia el este, explorando y poblando vastas áreas del continente. Esta migración dio lugar a una enorme diversidad de culturas, lenguas y modos de vida adaptados a los distintos entornos que encontraron en el camino. A lo largo de los milenios, estos primeros pobladores desarrollaron culturas y civilizaciones sofisticadas. Los pueblos indígenas de América del Norte eran muy diversos. Se considera que antes del contacto con los europeos en América del Norte se hablaban entre 300 y 600 lenguas distintas, agrupadas en unas 50 familias lingüísticas. Todos estos pueblos tenían diferentes modos de vida, creencias religiosas, estructuras sociales y sistemas políticos. Dentro de los pueblos indígenas, los más conocidos popularmente son los pueblos de las grandes llanuras, los Sioux, los Cheyennes, los Comanches, los que conocemos todos por las películas, conocidos por su modo de vida nómada basado en la caza del bisonte. Pero sin embargo, las sociedades de estos pueblos eran más complejas de lo que parece en las películas y también se dedicaban a otras actividades como la agricultura. Sin embargo, todo este estilo de vida de los pueblos indígenas se acercaba a su fin. Empezaban a llegar los europeos. En 1492, Colón llega a América, pero pasarían todavía unos años antes de que los europeos se acercaran por lo que hoy es Estados Unidos. El primer británico que se tiene registrado que llegó a Estados Unidos fue John Cabot, Giovanni Caboto, un navegante italiano al servicio de Inglaterra. En 1497 realizó una expedición que lo llevó a las costas de lo que hoy conocemos como América del Norte, probablemente en la zona de región de Terranova o Labrador, aunque no se puede determinar exactamente dónde desembarcó. Pero los británicos no llegaron a establecer asentamientos permanentes en América hasta muchos años después, y lo mismo pasó, como veremos, con los franceses. Mientras, en el sur, los españoles empiezan a descubrir territorios. Uno de los primeros fue Juan Ponce de León, quien en 1513 llegó a la península de Florida y reclamó el territorio para la corona española. En el año 1539 comienza la expedición de Hernando de Soto, que en los años siguientes exploró grandes áreas del sureste de Estados Unidos, desde Florida hasta el río Mississippi. En 1565, Pedro Menéndez de Avilés funda en Florida San Agustín, el asentamiento europeo continuamente habitado más antiguo de los Estados Unidos. En 1610 se funda en el estado actual de Nuevo México la ciudad de Santa Fe, una de las ciudades más antiguas de Estados Unidos. Una parte crucial de la estrategia de España para colonizar las regiones fueron las misiones religiosas. En California, por ejemplo, se establecieron 21 misiones bajo la dirección de frailes franciscanos como Fray Junípero Serra. Estas misiones no solo tenían el objetivo de convertir a los nativos americanos al cristianismo, sino también de asentar la presencia española y expandir la agricultura y la ganadería en la región. Después de los españoles llegaron los franceses. En 1524, Giovanni da Verrazzano, explorador italiano al servicio de la corona francesa, fue el primero en realizar una expedición patrocinada por Francia hacia América del Norte. El explorador francés Jacques Cartier realizó 3 expediciones importantes entre 1534 y 1542, navegando por el Golfo de San Lorenzo y el río San Lorenzo, llegando hasta lo que hoy es Montreal. En 1608, Champlain fundó la ciudad de Quebec, que se convirtió en el centro de la colonia de Nueva Francia. Esta colonia se expandió por gran parte del actual Canadá y parte de los Estados Unidos, especialmente a lo largo del río Mississippi y los Grandes Lagos.
pero si los indígenas se habían visto sorprendidos por la llegada de españoles y franceses, se iban a encontrar con unos colonizadores mucho más salvajes muy pronto. Los primeros intentos de los británicos para establecer colonias en América del Norte no tuvieron éxito. Por ejemplo, la colonia de Roanoke, establecida en 1587, desapareció misteriosamente. En 1607, sin embargo, los británicos lograron establecer su primera colonia permanente en Jamestown, Virginia. El famoso Mayflower llegó a lo que hoy es Estados Unidos el 21 de noviembre de 1620. Esta fecha hay que tener en cuenta que es del calendario actual, el calendario gregoriano. En ese tiempo se utilizaba el calendario juliano, según el cual la llegada fue el 11 de noviembre. El día 21 de noviembre en Estados Unidos por eso se celebra el día del Thanksgiving, que conocéis por las películas en las que salen los americanos reunidos en familia comiendo pavo. Es el día de Acción de Gracias, cuando los puritanos llegaron al territorio que hoy es Estados Unidos. Pero si ya había colonias anteriormente británicas en Estados Unidos, ¿por qué es tan importante la llegada del Mayflower? ¿Por qué se considera un poco como el momento de fundación de los Estados Unidos anglosajones? Hay posiblemente dos motivos esenciales. Primero, los peregrinos de Mayflower buscaban la libertad religiosa. Querían practicar su fe sin interferencia del gobierno inglés o de la Iglesia de Inglaterra. Este deseo tuvo un impacto muy grande en la cultura y los valores de tolerancia de Estados Unidos. Y además, antes de desembarcar, los hombres del Mayflower firmaron el Mayflower Compact, un documento que establecía un gobierno basado en el consentimiento de los gobernados y la voluntad de la mayoría. Este documento se considera un precursor de la democracia estadounidense. En 1624, por tanto 4 años después del Mayflower, los holandeses establecieron la colonia de Nueva Ámsterdam, hoy Nueva York. Pero los ingleses tomaron el control en 1664 y renombraron la ciudad y la colonia como Nueva York en honor al duque de York. En muchas ocasiones, los colonos en América huían de persecuciones religiosas o de otro tipo. Así, William Penn recibió una concesión de tierra y fundó Pensilvania como un refugio para los cuáqueros y otros grupos perseguidos. Maryland fue fundada como un refugio para los católicos ingleses por Cecil Calvert, el segundo Lord Baltimore. Georgia, la última de las 13 colonias iniciales de los Estados Unidos, fue fundada en 1732 por James Oglethorpe como una colonia para deudores encarcelados por deudas en Inglaterra y un estado tapón para que los españoles de la Florida y sus aliados indígenas no atacaran la rica colonia inglesa de Carolina del Sur. Las colonias desarrollaron economías diferentes, mientras que las colonias del sur desarrollaron economías basadas en las grandes plantaciones de tabaco, arroz e índigo, utilizando trabajo esclavo. En Nueva Inglaterra se desarrolló el comercio marítimo, la pesca y la manufactura. Esta diferencia económica sería la base del conflicto civil futuro, de la Guerra Civil Americana que veremos posteriormente. Pero antes habría guerras entre Inglaterra y las demás potencias europeas. La Guerra de los 7 Años, entre 1756 y 1763, fue un conflicto global que involucró a las principales potencias europeas de la época, incluyendo Gran Bretaña, Francia, España y otras naciones. En América del Norte, la guerra se centró en la lucha entre Gran Bretaña y Francia por el control de vastos territorios. España, que estaba aliada con Francia, considerando que también estaba gobernada como Francia por los Borbones, participó en la guerra en el lado francés. Gran Bretaña y Francia lucharon ferozmente por el control de territorios estratégicos como el Valle del Río Ohio y Canadá. Finalmente, Gran Bretaña logró importantes victorias, como la captura de Quebec en 1759 y la caída de Montreal en 1760. Con eso se produjo el cierre del Imperio francés en América del Norte. El conflicto terminó con el Tratado de París de 10 de febrero de 1763. Por este tratado, Francia cedió la mayor parte de su territorio en América del Norte a Gran Bretaña, incluyendo Canadá y todas las tierras al este del río Mississippi, excepto Nueva Orleans. España se vio obligada a ceder la Florida a Gran Bretaña, lo que incluía tanto la Florida oriental como la occidental. Como compensación, Francia cedió a España el vasto territorio de Luisiana, que se extendía desde el río Mississippi hasta las montañas rocosas.
Aunque esta adquisición fortaleció la presencia española en América, también implicó nuevos desafíos en la gestión y defensa de un territorio tan extenso. Y la presencia francesa alrededor de Quebec no se difuminó a pesar de estar bajo el dominio de la corona británica. El Acta de Quebec, promulgada por el gobierno británico en 1774, reconoció y protegió los derechos de los habitantes francófonos. Este acta permitió a los habitantes de Quebec continuar practicando la religión católica y utilizar el derecho civil francés, así como usar el francés en la administración y la educación, y es la base de la continuación del francés en Canadá. Después del Tratado de París, el poder de España en América del Norte comenzó a declinar, primero por los británicos y luego por los americanos. Las colonias americanas, poco a poco, las llamadas 13 colonias, comenzaron a desarrollar un sentido de identidad separado de sus países de origen. Comenzaron a desarrollar un sentido de identidad separado de Inglaterra. La distancia física y cultural produciría un deseo de autonomía que se iría convirtiendo poco a poco en un deseo de independencia. La relación se fue deteriorando a medida que el Reino Unido intentaba imponer una mayor carga fiscal para cubrir los costos de las guerras europeas, especialmente después de la Guerra de los 7 Años. Los impuestos como la ley del timbre y la ley del té fueron vistos como una imposición injusta por parte de los colonos, quienes no tenían representación en el Parlamento británico. De ahí surgió el lema "No hay impuestos sin representación", "No taxation without representation", que decían en Estados Unidos. El descontento llevó a un aumento de la resistencia colonial que culminó en el estallido de la Guerra de Independencia en 1775. Lógicamente, los países como Francia o España, que habían perdido esa guerra contra Inglaterra, estaban muy inclinados a apoyar a los Estados Unidos en su lucha contra los ingleses. Bajo el liderazgo de figuras claves como George Washington, las colonias unidas lucharon contra las fuerzas británicas en una serie de batallas importantes, incluida la batalla de Saratoga, que resultó ser un punto de inflexión. La Declaración de Independencia, firmada el 4 de julio de 1776, formalizó la ruptura de Estados Unidos con Gran Bretaña. La guerra finalmente terminó con una victoria de los colonos y la firma de un nuevo Tratado de París en 1783. Curiosamente, todos los tratados que afectan a Estados Unidos se realizan en París, como vamos viendo. En este tratado de 1783 se reconoce la independencia de Estados Unidos. Como vemos, por tanto, cuando se realiza la famosa Declaración de Independencia de 1776, todavía la guerra continuaba. El triunfo de 1783 no solo marcó el nacimiento de una nueva nación, sino que también inspiró movimientos revolucionarios en otras partes del mundo, como la Revolución Francesa de 1789. Si vemos el ideario de la Revolución Francesa, en muchas ocasiones está inspirado en el movimiento realizado en Estados Unidos. Tras la independencia, Estados Unidos se enfrentó al desafío de crear un sistema de gobierno funcional. La primera tentativa fue el sistema de los artículos de la Confederación, que demostró ser ineficaz debido a la débil estructura central y a la falta de poder para recaudar impuestos o regular el comercio entre los estados. Como respuesta, en 1787 se celebró la Convención Constitucional de Filadelfia, donde los delegados de los estados realizaron una nueva constitución que establecía un gobierno federal con 3 ramas: ejecutiva, legislativa y judicial, siguiendo la separación de poderes de la que hablaría Montesquieu. Esta constitución, ratificada en 1788, se convirtió en la ley suprema del país y, aunque ha pasado por diversas enmiendas, sigue siendo la base de la legislación de la República Americana. La Carta de Derechos, agregada en 1791, garantizó libertades fundamentales como la libertad de expresión, de prensa y de religión, y protegió a los ciudadanos contra el abuso del poder del gobierno. Bajo la presidencia de George Washington, el primer presidente de la nación, se establecieron precedentes importantes, como la creación del gabinete presidencial y el concepto de la neutralidad en asuntos exteriores. En la parte interior, con la independencia asegurada, Estados Unidos empezó a mirar hacia el oeste, hacia las vastas tierras que se extendían más allá
de las colonias originales y empezó su expansión. La compra de Luisiana en 1803 durante la presidencia de Thomas Jefferson duplicó el tamaño del país al adquirir un inmenso territorio de Francia. Este fue el primer paso significativo en la expansión hacia el oeste, un proceso que se vería acelerado por la ideología del destino manifiesto. ¿Y qué es esta ideología del destino manifiesto? El destino manifiesto era la creencia de que los estadounidenses estaban destinados a expandirse por todo el continente americano, desde el Atlántico hasta el Pacífico. Este concepto impulsó la expansión territorial agresiva, incluyendo la anexión de Texas en 1845 y la Guerra Mexicano-Estadounidense de 1846-1848, que resultó en la adquisición de vastos territorios en el suroeste, incluyendo California, Nuevo México y Arizona, territorios que pertenecían a México desde su independencia de España en 1821. Pero esta expansión no estuvo exenta de conflictos. La expansión hacia el oeste tuvo un impacto devastador en las poblaciones indígenas. Las enfermedades traídas por los europeos, como la viruela, el sarampión y la gripe, para los cuales los nativos no tenían inmunidad, provocaron la muerte de millones de personas. Y no siempre fue accidental. Es famosa la distribución que se realizó de mantas infectadas de viruela entre los indios. Se estima que las poblaciones indígenas de América del Norte disminuyeron en un 90% en las primeras décadas tras el contacto europeo. Cuando se habla de la historia de España en América, no hay que olvidar el hecho fundamental de que, aunque se hayan producido aberraciones, la población indígena en las zonas conquistadas por España sigue existiendo al día de hoy, mientras que la población indígena en las zonas conquistadas por Inglaterra ha desaparecido básicamente. Además de las enfermedades, el contacto con los europeos introdujo nuevos elementos en la vida indígena, como el caballo, que transformó las sociedades de las grandes llanuras, y las armas de fuego, que alteraron los equilibrios de poder entre las diferentes tribus. También se perdieron vastas extensiones de tierra para los pueblos indígenas, que fueron desplazados, reubicados y a menudo enfrentados en guerras y conflictos con los colonos. Pero los conflictos con las poblaciones indígenas no serían los únicos conflictos para el nuevo país. También surgiría un conflicto interno. La guerra civil. A medida que Estados Unidos crecía, también lo hacían las tensiones internas, particularmente en torno a la cuestión de la esclavitud. El norte, más industrializado y urbanizado, se inclinaba hacia la abolición, mientras que el sur, con su economía agrícola dependiente del trabajo esclavo, se aferraba a la esclavitud. Estas tensiones llegaron a un punto crítico con la elección del republicano Abraham Lincoln como presidente en 1860, que se oponía a la expansión de la esclavitud en los nuevos territorios. Una cuestión muy curiosa de los Estados Unidos es el giro que se ha dado a los partidos políticos, porque en el momento de Abraham Lincoln, el partido más reformista era el Partido Republicano al que pertenecía Abraham Lincoln, mientras que el Partido Demócrata estaba básicamente a favor de la Confederación, era un partido más conservador. Curiosamente, en algún punto del destino, eso se cambió y pasó a ser más conservador el Partido Republicano y más, por decirlo así, progresista el Partido Demócrata. Después del nombramiento de Abraham Lincoln, varios estados del sur se separaron de la Unión, formando los Estados Confederados de América. Esto llevó al estallido de la Guerra Civil en 1861, un conflicto brutal que duraría 4 años. La Guerra Civil fue la más sangrienta de la historia de Estados Unidos, con batallas decisivas como Gettysburg que marcaron el punto de inflexión a favor de la Unión. En 1863, por tanto antes del final de la guerra, Lincoln emitió la Proclamación de la Emancipación, que declaró la libertad de todos los esclavos en los estados rebeldes. Era una manera de que esos esclavos le ayudaran también a ganar la guerra. La guerra terminó en 1865 con la rendición de la Confederación, seguida por la abolición formal de la esclavitud mediante la 13ª enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. Una vez acabada la Guerra Civil, Estados Unidos entraría en una etapa de rápida industrialización y urbanización. La era de la industrialización.
también conocida como la Era Dorada. Este periodo abarcó desde finales del siglo XIX hasta principios del siglo XX y estuvo marcado por un crecimiento económico sin precedentes, impulsado por la expansión ferroviaria, la innovación tecnológica y la inmigración masiva. Las ciudades crecieron rápidamente y la economía de Estados Unidos se transformó de una sociedad agraria a una potencia industrial. Sin embargo, este crecimiento también trajo consigo profundas desigualdades. Los magnates industriales acumularon grandes fortunas, mientras que los trabajadores enfrentaban condiciones laborales duras y salarios bajos. En respuesta a estas desigualdades surgió a finales del siglo XIX y principios del XX un movimiento progresista que buscaba reformar el sistema político y económico. Los progresistas abogaron por la regulación de las grandes corporaciones, la mejora de las condiciones laborales y la expansión de los derechos democráticos, incluyendo el sufragio femenino, que finalmente se logró con la 19ª enmienda en 1920. Participación en las guerras mundiales. El siglo XX vio a los Estados Unidos emergiendo como una potencia mundial, en gran parte debido a su participación en las dos guerras mundiales. En la Primera Guerra Mundial, que estalló en 1914, Estados Unidos inicialmente mantuvo una política de neutralidad. Sin embargo, en 1917, tras una serie de provocaciones, incluyendo la guerra submarina sin restricciones por parte de Alemania, Estados Unidos entró en la guerra del lado de los aliados. Su intervención fue decisiva y en 1918 la guerra terminó con una victoria aliada. Tras la guerra, los Estados Unidos adoptaron una postura de aislacionismo y no quisieron involucrarse en los asuntos europeos. Sin embargo, este enfoque cambió drásticamente con el estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939. Después del ataque a Pearl Harbor en 1941, Estados Unidos entró en la guerra. Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos no solamente jugó un papel clave en la derrota de las potencias del eje, sino que también surgió como una superpotencia global con una economía fuerte y un ejército formidable. La Guerra Fría. El final de la Segunda Guerra Mundial marcó el inicio de la Guerra Fría, un periodo de tensión geopolítica entre Estados Unidos y la Unión Soviética que duró desde 1947 hasta 1941. Esta confrontación no se libró en el campo de batalla de manera directa, sino a través de conflictos indirectos, la carrera armamentista y la competencia ideológica entre el capitalismo liderado por los Estados Unidos y el comunismo de la URSS. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos se involucró en una serie de conflictos globales para contener la expansión del comunismo. Entre ellos destacan la Guerra de Corea entre 1950 y 1953, que terminó en un armisticio que dividió la península en Corea del Norte y Corea del Sur, división que existe todavía hoy en día, y la famosa, por las películas también, Guerra de Vietnam, entre 1955 y 1975, 20 años de Guerra de Vietnam. Mirad cómo en comparación con la Guerra de Corea, que tarda 3 años o que dura 3 años, la Guerra de Vietnam duró 20 años. Un conflicto largo y controvertido que terminó con la retirada de las tropas estadounidenses y la unificación de Vietnam bajo un gobierno comunista. Ved además que la Guerra de Vietnam, que va del 55 al 75, atraviesa todos los famosos años 60, el movimiento de los hippies, el movimiento del pacifismo, y fue una resistencia interna a la propia Guerra de Vietnam. En algunas ocasiones, en la Guerra Fría estuvo a punto de convertirse en guerra caliente, como en la crisis de la Bahía de Cochinos o cuando se produjo la amenaza de instalación de misiles en Cuba por parte de la Unión Soviética. En esos momentos, el mundo estuvo muy cerca del abismo. Además de los conflictos militares, la Guerra Fría se incluyó también una intensa competencia tecnológica y espacial. La carrera espacial culminó con la llegada del hombre a la Luna en 1965, un logro muy significativo para los Estados Unidos, especialmente después de que la Unión Soviética hubiera sido la primera en poner un hombre en el espacio. La Guerra Fría no solamente definió la política exterior de Estados Unidos durante la gran parte del siglo XX, sino que también tuvo profundas implicaciones en la política interna, como el auge del macartismo, llamado así por el nombre del senador McCarthy, que fue una caza de brujas contra presuntos comunistas dentro del país, especialmente en el mundo del cine y de las artes.
El colapso de la Unión Soviética en 1991 marcó el final de la Guerra Fría, dejando a Estados Unidos en ese momento como la única superpotencia mundial. Esto consolidó su papel como líder internacional y en la promoción del capitalismo y la democracia en todo el mundo. El siglo XXI. El inicio del siglo XXI ha presentado nuevos desafíos para Estados Unidos. En 1990, Irak invade Kuwait, que era un país aliado de Estados Unidos. Y en 1991, Estados Unidos entra en Irak en lo que se llamó la Guerra del Golfo, por el Golfo Pérsico. Los famosos ataques a las Torres Gemelas del 11 de septiembre del 2001 marcaron un punto de inflexión en la historia moderna del país, llevando a la llamada Guerra contra el Terrorismo, que incluyó invasiones a Afganistán en el año 2001 y una nueva invasión a Irak en el año 2003. Estos conflictos, aunque teóricamente tuvieron como objetivo desmantelar organizaciones terroristas y dictaduras, han sido objeto de intensos debates y han tenido consecuencias a largo plazo en Medio Oriente. Finalmente, Estados Unidos se acabó retirando de Irak y de Afganistán. Internamente, Estados Unidos ha enfrentado desafíos económicos significativos, incluida la gran recesión del 2008, que afectó profundamente su economía y provocó una crisis financiera global. También ha sido un periodo de innovación tecnológica acelerada que ha consolidado el liderazgo estadounidense en campos como la informática, la biotecnología y las energías renovables. Es muy destacado el dominio de Estados Unidos en las empresas llamadas tecnológicas como Facebook, Google, Apple, que son empresas a nivel mundial. En política exterior, Estados Unidos sigue desempeñando un papel central en la diplomacia global, pero se enfrenta a la competencia de otra potencia, China. Teniendo en cuenta el crecimiento económico de China, así como el crecimiento poblacional de otros países como la India, el siglo XXI plantea preguntas sobre el futuro del liderazgo estadounidense. Además, el problema de la inflación y la disminución del valor del dólar como consecuencia de la impresión de enormes cantidades de monedas después de la crisis del COVID, así como la resistencia de muchos países a utilizar el dólar ya como una unidad para el comercio al nivel de petróleo, plantean todavía más interrogantes para los Estados Unidos. Habrá que ver cómo evoluciona en el futuro.